Bitch sit on my face, I attack that. Bitch sit on my face, I attack that. Oh, check it out. Días, tardes, noches en el momento en el que nos estén viendo en este video. Bueno, pues hoy venimos a traerles un pequeño video que ya tenía rato que no queriéndolo grabar y pues nada más no se hacía. Bueno, vamos a hablar en este pequeño video de los Knicks de Nueva York de los años 80, 90 y 2000, bueno, parte de los 2000. Pero pues bueno, al final ha sido una dinastía por ahí que se ha mencionado, incluso ha tenido algunos campeonatos y hoy vamos a hablar de ellos, espero que les guste. Y bueno, empezamos haciendo una anotación que no es parte de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de los 80s, 90s y 2000, pero los Knicks de Nueva York tienen dos campeonatos en los años de los 70. Los únicos dos campeonatos que tienen fueron en el 70 y en el 73. Curiosamente, estos dos campeonatos del 70 y del 73, uno de los que estuvo como partícipe de esos campeonatos como jugador fue el legendario Phil Jackson. Phil Jackson, después, como muchos lo han recordado y como ya lo hemos visto en otros videos, Phil Jackson fue un gran entrenador, campeón con los Chicago Bulls en el 91, 92, 93, 96, 97 y 98. Y aparte con 5 campeonatos con los Lakers en 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. En total tiene 11 campeonatos como entrenador y un campeonato como jugador. En el 73. En el 70 no participó, aunque también estaba dentro del roster, pero no participó porque tuvo una cirugía de espalda, una cirugía de la espina dorsal, ¿no? Entonces, como tal, no estaba dentro del roster. Bueno, estaba dentro del roster, pero lesionado. Al final estaba en la lista de lesionados, pero ya era parte del equipo, ya que él entró desde el 67 con los Knicks de Nueva York. Pero bueno, esa es una anotación en la parte de lo que tiene que ver con los Knicks, que en el 73, pues Phil Jackson también fue parte de ese título y que le ganaron incluso a los Lakers. Pero bueno, empecemos con la época más reconocida de los que somos contemporáneos de la NBA o contemporáneos del 85 para acá. Estamos hablando de lo que tiene que ver desde la era de Patrick Ewing. Patrick Ewing entra en 1984, fue elegido en la primera ronda del draft de la NBA. Venía de la Universidad de Georgetown, incluso fue un gran referente para los Knicks, fue novato del año, con 20 puntos y 9 rebotes por partido. Fue una gran adición al equipo. Creo que fue una notable adquisición como novato. Y bueno, ¿quién no recuerda a Patrick Ewing jugando con los Knicks de Nueva York? Ya después su carrera terminó en otros equipos por diferentes cuestiones, pero al final de cuentas terminó, bueno, fue un gran referente con los Knicks de Nueva York. Para quien no sabía, y quien también estuvo con los Knicks de Nueva York en esa etapa de los años 80, que después pasaría a Chicago Bulls, fue Bill Cartwright, aquel jugador poste centro que ganó los 3 primeros campeonatos con Chicago en el 91, 92 y 93. Un jugador que cuando tiraba los tiros libres tenía un tiro horrible, pero horrible el tiro, pero pues los metía. Entonces él fue partícipe también de los Knicks, y él precisamente en un trade que hacen, en un cambio por ahí en el 87-88, Bill Cartwright se fue en el 87-88, hacen un cambio de Bill Cartwright por Charles Oakley, que Charles Oakley fue muy amigo y fue uno de los que pues arropó como novato a Michael Jordan cuando Michael Jordan llega a Chicago. Charles Oakley fue cambiado por Bill Cartwright a Chicago Bulls, y ahí fue donde Charles Oakley se va
y para mí tiene sus mejores temporadas fueron precisamente con los Knicks de Nueva York y aquellos duelazos que se aventaban, ¿no? El entrenador en aquel entonces, algunos lo recordarán, algunos no, yo lo recuerdo vagamente, Rick Pitino, que fue el que también incluso se trajo a Mark Jackson. Mark Jackson después brillaría también con los Mavericks de Dallas y con algún otro equipo, pero Mark Jackson inicialmente con los Knicks de Nueva York también fue un gran referente, ¿no? Por ahí pues con esos cambios en los años 80, en el 87-88, que fue cuando cambian esos jugadores, logran tener 52 victorias y 30 derrotas, llegando a ser uno de los grandes equipos contendientes al título de la Conferencia del Este, pero pierden en playoffs en la primera ronda contra los 76 de Filadelfia. Al final, en la primera ronda le ganan a los 76 y pierden contra Chicago Bulls. Digo que fue su némesis en todo lo que fue esa etapa. Para el 91-92, después de que Riley ya había sido 5 veces campeón con los Lakers de Chicago como entrenador, Pat Riley va y dirige a los Knicks de Nueva York, que muchos recordamos a Pat Riley, o bueno, de las nuevas generaciones, de los que se metieron al básquetbol de los años 90 por Chicago, por los Knicks precisamente, por Utah. Hay quienes les gustaba la forma de Sean Kemp y los Supersónicos de Seattle, los Trail Blazers con Terry Porter y con Clyde Drexler, los Rockets de Houston con Hakeem Olajuwon, Bernard Maxwell, Carl Herrera, que era un venezolano, si no mal recuerdo, un latino que jugaba en la NBA, Sam Cassell, que también era de los Rockets, aquellos Spurs San Antonio con David Robinson, y tantos equipos que había en los 90. Hay muchos que se entraron a la NBA o a ver esa espectacular de la NBA que fue en los 90. Bueno, pues Pat Riley desde los 80 ya era entrenador y fue campeón con los Lakers de Chicago durante 5 temporadas. Fue un gran campeón. Después trató de hacer lo mismo con los Knicks. Los llevó a una muy buena época. Creo yo que la época de los 90 con los Knicks fue de las mejores. Ya que, pues bueno, hablo yo de 5 campeonatos de Pat Riley con los Lakers y hago nada más esta aclaración. Una fue como asistente. El primer campeonato que ganan los Lakers en los 80, él estaba como asistente. Los otros 4 ya fue como director técnico, como entrenador, como entrenador principal, como coach principal. Pero uno de ellos también fue campeón, pero fue campeón como entrenador, como asistente del entrenador. Para los 90, pues ya por ahí del 91-92 llega un gran jugador que por cierto tiene una de las jugadas más icónicas que puede haber en la NBA, que es aquella clavada que tiene John Stark precisamente ante Chicago Bulls, y que por ahí tengo un amigo al cual le mando un saludo si es que nos ve, y si no puede tomarle, le mando un saludo, que él es fanático de los Knicks precisamente por cómo jugaba John Stark. John Stark, que tuvo una situación de entrar a la NBA un poco pues rara, diferente, no fue como que la que esperaban. Él no entró por medio del draft, él entró por medio de otra situación, entra como con un contrato de creo que 10 días y al quien él iba a suplir se lesiona y le tienen que dar el contrato ya por toda la temporada. Empieza a dar muy buenos juegos y de ahí pues se queda directamente ya como titular y como parte principal del roster de titulares de los Knicks de Nueva York en los 90. Desafortunadamente pues en esa 91-92 pues a pesar de que tienen el primer puesto de la división del Atlántico, derrotan a los Pistones en la primera ronda, pero nuevamente caen ante en Chicago Bulls en una serie que se fue a 7 y maravillosos juegos. Esos duelos de Chicago contra Nueva York eran una belleza,
eran un deleite de ver el básquetbol con ellos. Chicago al final termina siendo campeón en esa temporada, pero pues los Knicks le dieron pelea y les dieron batalla. Digo, por ahí hay estadísticas y muchos lo mencionan por el tema de LeBron James y no sé qué, que Chicago y Michael Jordan nunca disputaron un séptimo juego. Es verdad, nunca lo disputaron, pero en finales de conferencia sí disputaron un séptimo juego, y uno de estos fue la 91-92, que fue precisamente con los Knicks de Nueva York, en la cual se van un séptimo juego, pero al final eran todavía finales de conferencia, no era la final de la NBA, era final de conferencia, todavía era dentro de la conferencia del Este. Creo que los Knicks de Nueva York en la época de los 90 pudieron haber hecho mucho. Chicago los limitó mucho. Chicago era un equipazo, y cuando Chicago cuando Michael Jordan se retira en las 2 temporadas que tiene de descanso, que se retira del básquetbol, pues también tuvieron un monstruo delante de ellos, que fue Orlando Magic, que fue cuando llega Shaquille O'Neal y Penny Hardaway, y creo que también eso los mermó mucho. Pero bueno, eso vamos a hablar ahorita. En la 92-93 fue su temporada más exitosa. Traspasaron a Mark Jackson y a Stanley Robert a Los Ángeles Clippers, y a cambio de ellos reciben a Charles Smith, también un gran defensivo, y a Doc Rivers, aquel Doc Rivers que ya por ahí hemos hablado de que fue el último entrenador que hizo campeón a los Celtics de Boston. Pero Doc Rivers también fue jugador, y fue jugador precisamente de los Knicks de Nueva York. El equipo gana 60 victorias y 22 derrotas. Fue una de sus mejores temporadas que ha tenido. Alcanzó nuevamente las finales de conferencia, donde nuevamente pierden contra Chicago Bulls. Y eso que ellos llevaban la ventaja de los 2 primeros juegos, y perdieron la serie en los últimos 4. Al final de cuentas, nuevamente Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright, Billy Armstrong, John Paxson, aquel equipazo de los Chicago Bulls, pues hicieron mella de esa gran temporada para los Knicks, y terminaron derrotándolos en la final de conferencia. Después de lo que sería la retirada de Michael Jordan en el 93-94, muchos vieron la ocasión, en este caso también, como que los Knicks podrían llegar a alcanzar la final de la NBA. El equipo se lleva a Derek Harper, que venía de Dallas, por Tony Campbell, o sea, fue un cambio. Tuvo un récord de 57-25, o sea, realmente fue un récord bueno, no fue el mejor, pero sí fue uno de sus mejores temporadas también. Igual, como les digo, en los 90 fue su fuerte. En playoffs el equipo le ganaron a los Nets de Nueva Jersey en la primera ronda. Pudieron derrotar a los Chicago Bulls en la segunda ronda con Pippen y con Kukoc. No pasaron esa serie los Chicago Bulls. Los derrotan, y en la final de conferencia enfrentan a los Indiana Pacers, quienes llevaban la ventaja, una serie de 3-2 al término del 5º partido. Sin embargo, los Knicks ganan los siguientes 2 encuentros, logrando el título de la conferencia del Este, que no alcanzaban desde el 73, que fueron campeones. O sea, para el 93-94 llevaban prácticamente 21 años sin llegar a la final de la NBA. Pasaron 21 años para poder ser campeones nuevamente de la conferencia del Este. Pero esta final la disputaron con aquellos Rockets de Houston, en los cuales pues los Rockers también se vieron muy embalados con un Hakeem Olajuwon que fue y que hasta la fecha es un Salón de la Fama. Vaya, el 6º partido sin John Stark lanza en el último segundo, no lo logra, los Rockets se llevan la victoria. En el 7º, forzando al 7º juego, en el 6º juego John Stark tenía el tiro del gane, no lo logra, falla,
y de ahí pues se dice que John Stark caen en una depresión y empieza a bajar mucho su juego. Se van a un séptimo partido en el cual ganan los Rockets de Houston, ganando precisamente por 14 puntos, 90-84. John Stark tiene una muy baja efectividad. Convirtió 2 lanzamientos de 18, un muy desmejorado porcentaje a como se había visto en la serie. Pat Riley no quiso sacarlo de la cancha, a pesar de que pues estaba mostrando un mal juego. Tenía en la banca a Rolando Blackman, a Hubert Davis, ambos como buenos tiradores. Digo, alguien recordará a Hubert Davis. No lo saca, lo sigue manteniendo, y creo que eso le dejó mucho el margen de derrota a los Knicks. Muchos critican a Pat Riley por haber tomado la decisión de seguir dejando estar, pero había demostrado que era un jugador que era de carácter y que venía jugando un buen juego. Bueno, al final mermó mucho ese séptimo juego y eso le costó la derrota a los Knicks y perdieron el campeonato. Al año siguiente, nuevamente, tienen una muy buena temporada, 55-27. Derrotan a Cleveland para enfrentarse nuevamente en los Pacers. En el primer partido, Miller nuevamente vuelve a mostrarse un monstruo. Miller, muchos lo conocemos a Reggie Miller por aquellos duelos contra Chicago, pero también muchos reconocemos que es un gran tirador de 3 y por ahí pues hizo estragos con sus tiros, ganando 107-105. La serie se extiende nuevamente en un séptimo partido. Si no mal recuerdo, ese fue el juego en el cual Reggie Miller mete creo que 9 puntos en los últimos 15-20 segundos de juego, algo de locos. Ya los Knicks no tenían tiempos fuera, sacan el balón después de una canasta de 3 de Reggie Miller, haciéndole presión, no me acuerdo si a Anthony Mason o a quien hicieron esa presión, y pierden la bola y Reggie Miller mete el tiro y terminan ganando ese juego. Se va la serie a un séptimo juego. Patrick Ewing falla su último intento para empatar el partido y los Pacers logran la victoria 97-95. Pat Riley se va del equipo. Los Knicks contratan a Don Nelson. Don Nelson, por ahí lo recordarán, fue un gran entrenador de los Mavericks de Dallas, también fue un entrenador colegial, y por ahí lo recordarán en películas como Blue Chips con Shaquille O'Neal y Penny Hardaway. Él es el que sale en esa película. Al final creo que no vuelven a hacer lo mismo después de que se retira Phil Jackson. Phil Jackson es un gran entrenador, para mí se me ha hecho un gran entrenador. Ahora actualmente, para los que siguen hoy en día la NBA y la gente que ve hoy en día la NBA, Phil Jackson es el presidente de los Heat de Miami. Creo que no ha hecho un mal trabajo. Por ahí tiene unos campeonatos con LeBron James, que consiguió con ayuda de que jugaba LeBron James en Miami junto con Dwayne Wade y Chris Bosh. Los llevó a la final, los ha llevado a 2 finales, a 3 finales en los últimos años. Han tenido un buen aporte los Heat de Miami, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los Knicks. En el 95-96, Nelson fue despedido. Habrían transcurrido 59 partidos y pues la verdad pues no era como que algo buena la temporada, ¿no? Contratan a un entrenador reconocido en la NBA, digo, algunos lo conocerán, se llama Jeff Van Gundy, también por ahí un hermano de él es entrenador. Jeff Van Gundy también, algunos lo recordarán y si lo googlean por ahí, hay una escena donde él se le cuelga de la pierna, no me acuerdo qué jugador, en una bronca multitudinaria que se hace una pelea que se hace
una campal y él se le cuelga de la pierna a un jugador para que no se pelee. Digo, es un entrenador bajito, no es un entrenador muy alto, a diferencia de Pat Riley o Phil Jackson, que son realmente altos y que fueron jugadores de la NBA. Jeff Van Gundy es un entrenador bajito y digo, es muy curiosa la escena porque pues ahí se ve colgado de la pierna. Por aquí les dejo la imagen para que la vean de Jeff Van Gundy colgado de la pierna de este jugador. Finalizaron con un récord de 47-35. Digo, al final se recuperan. Eliminan a los Cleveland Cavaliers en la primera ronda. Pero era el 95-96, precisamente después del regreso de Michael Jordan. Pierden con Chicago nuevamente en 5 partidos. Otra vez un némesis, Chicago Bulls. En la 96-97 se incorpora Larry Johnson y Alan Houston. Larry Johnson venía de, si no mal recuerdo, de los Hornets de Charlotte. No me acuerdo si antes había pasado por otro equipo, pero creo que no. Venían de los Hornets de Charlotte. Alan Houston, que fue considerado como sucesor. Han considerado a tantos jugadores como sucesores de Michael Jordan, que Alan Houston fue uno de ellos. Pero pues no lo logró. No logró hacer el sucesor de Michael Jordan. Lograron un récord de 57-25. Nuevamente se meten a playoffs. Barren a Charlotte, que ya se había desmantelado. Charlotte ya se había deshecho de Alan Houston. Se había deshecho de Anthony Mason, que también jugó con los Charlotte Hornets. Y que Anthony Mason también pasó a ser parte de los Knicks, pero él fue antes de Larry Johnson. Se deshicieron de Alonzo Mourning. Creo que también Moxie Box ya había pasado a otro equipo. Total que desmantelaron ese equipo. Creo que también Del Curry ya se había ido a el papá de Stephen Curry. Para los que no sepan, bueno, Del Curry fue papá o es papá de Stephen Curry, el gran jugador actual de la NBA. Bueno, Del Curry jugó con Charlotte y creo que también con Toronto. De ahí creo que Del Curry de Charlotte pasó a Toronto. El Miami Heat, dirigido ya por Pat Riley en la segunda ronda. Los Knicks llevan un liderazgo de 3-1, pero una trifulca al final del quinto juego que causa la suspensión de jugadores claves, que en este caso los suspendidos fueron Patrick Ewing por no haber por haber participado en esa pelea. Abandonó el banquillo. Hay muchas reglas muy similares de la NBA junto con la FIBA. Una de ellas es no puedes levantarte del banco y meterte a una pelea en la cancha si es que estás en la banca. Y si haces eso, aunque te metas a separar, estás automáticamente expulsado. La regla con Ewing y Houston suspendidos, bueno, esta regla hace efectiva para ellos dos. El sexto partido, Larry Johnson y John Stark suspendidos para el séptimo juego. Charlie Ward suspendido para ambos y los Knicks pierden la serie contra Miami Heat. Había un pique ahí por precisamente Pat Riley, había sido su entrenador. Ellos sentían como que ese compromiso. Pat Riley más o menos sabía cómo jugaban esos jugadores y pues bueno, por ahí ya se metieron en ese problema y se enfrascaron en esa trifulca. Y pues bueno, creo que Nueva York fue el más golpeado con las suspensiones y eso le cuesta a Miami, a Nueva York llegar a las finales de la conferencia en la 96-97. Antes del comienzo de la 98-99, que se vería recortada por el tema de la huelga de jugadores, Stark fue enviado como parte de un traspaso a Golden State. Stark ahí deja de pertenecer a los Knicks. Como cambio reciben a un gran jugador también, a mi punto de vista muy bueno, pero muy problemático. Alguien que inició con Golden State, un gran jugador que se llamaba Latrell Sprewell. Charles Oakley se va por Marcus Camby. También precisamente en ese cambio, la temporada
fue muy corta, llegaron con un récord de 27 y 23, llegando precisamente a la postemporada. Comenzaron sorprendiendo para vencer al clasificado en el puesto número 1, que fue el Miami Heat. Después de que Alan Houston encestara pues un gran lanzamiento faltando 8 décimas, y que eso le dio para finalizar el quinto y definitivo juego, ganaron 4-1. Esta era la segunda vez que el clasificado número 8 derrotaba al número 1 clasificado de esa conferencia. ¿Sí? Batieron a los Atlanta Hawks, o los Halcones de Atlanta, pues 4-0, y así pasaron a la final de conferencia nuevamente contra los Pacers de Indiana de Ray Miller. Que por ahí también recordarán que en esos Pacers de Indiana jugaba Mark Jackson, que Mark Jackson, ya lo mencionamos, también jugó con los Knicks de Nueva York cuando inició su carrera en la NBA. Pues a pesar de que no contaban con Ewing, los Knicks se convirtieron en el primer equipo que, después de haber sido entrado en el puesto número 8, llegó a las finales de la NBA. Sin embargo, se enfrentaron a aquellos Spurs de San Antonio, de David Robinson y Tim Duncan. Y la historia ya se la sabe. David Robinson y Tim Duncan pues hicieron estragos con el equipo de los Knicks, que tenían varios lesionados, ganando la serie, quedando campeones, su primer campeonato de los Spurs de San Antonio. Pero no estamos hablando de los Spurs, estamos hablando de los Knicks. En la 99-2000 fue la última temporada de Patrick Ewing, logrando un récord de 50 y 32. Barrieron en la primera ronda a los Toronto Raptors de Vince Carter y Tracy McGrady, 4-0. Digo, ahí era su primera temporada y su primera serie de playoffs de Vince Carter y de Tracy McGrady. Grandes jugadores también, y empezaron a darle ese renombre a los Toronto Raptors, que eran una franquicia relativamente nueva. Si no me acuerdo, para ese entonces tenían, creo que fue su primera o su segunda temporada, no recuerdo bien. En la segunda ronda eliminan a Miami con 7 juegos, con una gran jugada, una gran volcada de Patrick Ewing en el último minuto. Y en las finales de conferencia nuevamente se vuelven a encontrar con los Pacers de Indiana, los cuales, liderados por Ray Miller, los derrotaron en 6 juegos. Y pasando Ray Miller y los Pacers de Indiana a la final. Esa temporada fue la última en la que Ewing pues jugó con ellos. Hasta donde yo pude investigar y lo que he revisado de los Knicks, Patrick Ewing no quería irse de cambio, lo mandaron a los Supersónicos de Seattle. Ewing estaba en desacuerdo, después de tantos años de haberle dado glorias, 15 años de haberle dado grandes campeonatos y grandes juegos a los Knicks de Nueva York, llevándolos nuevamente después de 20-21 años a una final de la NBA, perdiéndola desafortunadamente, pero tuvo grandes temporadas. Nunca tuvo un campeonato, ya estaba grande para la edad de los centros que se manejaban. Digo, en esos años, en el 2000 ya estaba Shaquille, estaba Tim Duncan, estaba David Robinson, estaban jugadores muy fuertes, los Ben y Rashid Wallace, estaba Ken Garnett, estaban en su apogeo muchos jugadores que eran jóvenes y de renombre, ¿no? Lenny Wilkens de Toronto fue quien pasa también a dirigir a los Knicks. Lenny Wilkens, algunos lo recordaremos como entrenador de Toronto, de Seattle, de Portland, de Cleveland, y más recientemente, a lo mejor desde el 93 hasta el 2000, lo recordarán como entrenador de los Halcones de Atlanta. Para la temporada 2005-2006, Larry Brown, un entrenador ya veterano que dirigió mucho tiempo a los 76 de Filadelfia, que incluso fue entrenador del gran Allen Iverson,
se va a dirigir a los Knicks, no pasa nada. Llega Antonio McDyess, llegó Stephon Marbury, llegó Nate Robinson, aquel campeón de clavadas que es un jugador muy bajito, si no mal recuerdo mide unos 68, ganó creo que 2 o 3 veces el campeonato de clavadas. Para los 2000 también llegan Carmelo, bueno, entre los años de los años 2000 llega Carmelo Anthony, Chance Billups, Mike Bibby, Kenyon Martin, ya también en su retiro. Para el draft del 2013 seleccionan al hijo de un gran jugador y una gran estrella de la NBA también, Timmy Hardaway Jr. Juega con ellos también Metta World Peace, que Metta World Peace por ahí es un jugador muy polémico que fue uno de los jugadores que inició o tuvo aquella pelea que se dio entre los Pistones de Detroit contra los Pacers de Indiana. Aquella pelea en el Palacio de Auburn Hills. Anteriormente, antes de llamarse Metta World Peace, Metta World Peace, se llamaba Ron Artest, así lo conocen. Actualmente se cambió el nombre y se llamaba Metta World Peace. Después de esa pelea, en la pelea del Palacio de Auburn Hills contra los Pacers y los Pistones, se llamaba Ron Artest. También jugó con los Knicks, ya jugadores que eran más emblemáticos, más sin embargo no eran jugadores de renombre, ya eran jugadores que iban ya prácticamente de salida. Digo, algunos como Mike Bibby, Chance Billups, Kenyon Martin, Stephon Marbury. Carmelo Anthony no llegó tanto en su retiro, llegó como a mediados de su carrera. Tampoco pasó mucho. Metta World Peace ya también estaba ya a final de la carrera, incluso creo que por ahí no recuerdo si fue antes o después de haber sido campeón con los Lakers, aunque no lo creo. Metta World Peace fue campeón con los Lakers. El 26 de junio en un draft seleccionan a Clinton Early en el puesto 34, a Thanasis, a quienes conozcan la historia o quien haya visto la historia de los Antetokounmpo. Thanasis es uno de los hermanos de Giannis ya campeón de la NBA con los Bucks, que también por ahí vamos a sacar un pequeño video de los Bucks. Thanasis fue uno de los jugadores hermanos de Giannis, que fue seleccionado por los Knicks también en el puesto 51. Establecen un récord de la franquicia de su 13ª derrota consecutiva contra los Wizards Washington. 13 derrotas consecutivas, la racha más larga de derrotas en 69 años para una franquicia de la NBA. El récord se amplió hasta las 16 derrotas consecutivas tras perder con Milwaukee en un juego de la Global Games NBA, que fue en Londres, y acabaron la temporada 2014-2015 con un récord de 17 ganados y 65 perdidos. Nada que ver con los récords que manejaban en los años 90, en la época de los 90, finales de los 80. Fue una franquicia grande en algunos años en los 90. Para el 2014-2015 ese récord de 65 perdidos y 17 ganados fue la peor de la historia en la franquicia, y lo llevó a obtener una 4ª selección del draft, pero no ha pasado mucho. En el 2021 Derrick Rose se vuelve parte de la franquicia, traspasado por los Detroit Pistons.
Y de ahí en adelante, últimamente, la temporada pasada, 22-23, llegaron a los playoffs, teniendo un roster medianamente reconocido. No hay jugadores a lo mejor de renombre que puedan ser referentes en este caso, como por ejemplo lo hacen hoy en día los Lakers con LeBron James, o los Golden State Warriors con lo que con Stephen Curry, Klay Thompson, o los Celtics de Boston con un Jason Tatum, con un Al Horford, con un Jaylen Brown, no tienen como tal a la mejor jugadores de renombre. Tienen jugadores como Rowan Alexander, Jalen Brunson, Quentin Grimes, Jones Hart, pero jugadores de renombre que digan, este jugador es un Giannis Antetokounmpo, un Zion. Bueno, dejemos a Zion aparte porque creo que es uno de los fraudes más grandes que ha habido en la NBA, para mi punto de vista. Seleccionado número 1 y no ha podido jugar una temporada completa. Pero no tienen como que jugadores tan de renombre, pero sí llegaron a formar en este 2023 un equipo que peleó, ganó, si no mal recuerdo, la primera ronda de playoffs de la NBA en esta 2023. Que, si no me recuerdo, creo que le ganaron a Cleveland. Pierden contra el Miami Heat, pero ganan contra Cleveland en la primera ronda. Pero todo el 2000 no habían figurado hasta este 2023. A menos que me equivoque. Pero bueno, esperemos que empiece a remontar nuevamente esa franquicia, que era una franquicia que realmente tuvo buenos jugadores, tuvo muy buenas épocas en todo lo que fue los 90s. Para muchos equipos, incluyendo los Knicks de Nueva York, la época de los 90s fue una época muy difícil por un tal Michael Jordan y unos equipos llamados Chicago Bulls, llamados Pacers de Indiana, llamados San Antonio Spurs, Rockets de Houston, Supersónicos de Seattle. Había mucha materia donde tomar en los años 90. Había equipos buenos, había equipos más o menos, pero creo que todos en los años 90 tuvieron alguna etapa que fue de la mejor para cada uno de ellos. ¿Quién no recuerda a los Hornets de Charlotte con Larry Johnson, Alonzo Mourning, Muggsy Bogues, Del Curry, Anthony Mason? ¿Quién no recuerda a los Supersónicos de Seattle con Sean Kemp, con Gary Payton, con Sam Perkins? Hay muchos equipos que podemos nombrar en los 90 que tenían grandes jugadores, y los Knicks fueron uno de ellos. Fueron parte de una mejor etapa de la NBA, que fue el año de los 90s. La época de los 90s fue su gran referente, llegando a finales de conferencia, semifinales de conferencia. Siempre estuvieron ahí, teniendo uno de los mejores récords de su vida, de su época, una de las mejores temporadas dentro de su de toda su existencia de los Knicks. 60 victorias. Ahí está, se los dejo nada más para aquellos seguidores de los Knicks. Si les gusta, denle like, compartan, y si no, pues al final de cuentas a mí lo único que me gusta es hablar de básquetbol, y para eso estamos, hablando de básquetbol.
Les mando un fuerte saludo, cuídense mucho, espero les guste, y si les gusta ya saben todo lo que hacen los youtubers, denle like, compartan, etcétera. Al final de cuentas yo solo me gusta hablar de básquetbol. Saludos.